Las Crónicas de Narnia, de Clive Stephen Lewis, el sobrino del mago. Capítulo 1. La puerta equivocada. Este es el relato de algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelo era un niño. Es una historia muy importante porque muestra cómo empezaron todas las idas y venidas entre nuestro mundo y el de Narnia. En aquellos tiempos, Sherlock Holmes vivía aún en la calle Baker y los Beatles buscaban tesoros en Lewisham Road. En aquellos tiempos, los niños tenían que llevar un rígido cuello almidonado a diario, y las escuelas eran por lo general más desagradables que hoy en día, aunque las comidas eran mejores, y en cuanto a los dulces, no quiero ni contarte lo baratos y deliciosos que eran, porque solo conseguiría que se te hiciera la boca agua en vano. Y en esa época vivía en Londres una niña llamada Polly Pulmer. La niña vivía en una de las viviendas que, pegadas unas a otras, formaban una larga hilera. Una mañana, mientras estaba en el jardín trasero de su casa, un niño se encaramó desde el jardín de al lado y sacó la cabeza por encima del muro. Polly se sorprendió mucho, porque hasta aquel momento no había habido niño en la casa contigua, únicamente el señor Ketterley y la señorita Ketterley, que eran hermanos y solteros, algo mayores ya, y vivían allí juntos. Por ese motivo la niña alzó la vista, llena de curiosidad. El rostro del niño desconocido estaba mugriento, y no podría haber estado más sucio si el muchacho se hubiera restregado las manos en la tierra, después se hubiera puesto a llorar y a continuación se hubiera secado el rostro con las manos. A decir verdad, aquello era casi exactamente lo que había ocurrido. «Hola», saludó Polly. «Hola», respondió él. «¿Cómo te llamas?» Polly dijo. «¿Y tú?» «Diggory». «Vaya, qué nombre más gracioso», comentó Polly. «No es ni la mitad de gracioso que Polly», replicó él. «Sí, sí que lo es», dijo Polly. «No, no lo es», protestó Diggory. «Por lo menos yo me lavo la cara», dijo Polly, «que es lo que deberías hacer, especialmente después de...». Y allí se detuvo. Había estado a punto de decir después de haber llorisqueado, pero pensó que no resultaría muy educado. «Pues sí, lo he hecho, ¿y qué?», repuso Diggory en voz mucho más alta, igual que un niño que se siente tan desgraciado que no le importa quién sepa que ha llorado. Y también tú llorarías, prosiguió, si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieras tenido un pony y un río al fondo del jardín, y de repente te hubieran traído a vivir a un agujero repugnante como este. Londres no es un agujero, replicó Polly muy indignada, pero el niño estaba demasiado exaltado para prestarle atención y siguió hablando. Y si tu padre estuviera en la India y hubieras venido a vivir a la casa de tu tía y tu tío, que está loco, dime tú, ¿a quién le gustaría? Y si el motivo fuera que tienen que cuidar a tu madre y tu madre estuviera enferma y se fuera a morir, en aquel momento su rostro se alteró totalmente, como sucede cuando intentas contener las lágrimas. «No lo sabía, lo siento», se disculpó Polly humildemente. Y a continuación, puesto que apenas sabía qué decir y también para desviar los pensamientos de Diggory hacia temas más alegres, preguntó: «¿De verdad está loco el señor Ketterlake?» «Bueno, o está loco», dijo Diggory, «o algo raro pasa. Tiene un estudio en el desván y la tía Letty dice que no debo subir jamás allí. De entrada, eso ya parece sospechoso. Y además hay otra cosa. Siempre que intenta decirme algo a la hora de las comidas, porque jamás habla con mi tía, ella siempre lo hace callar, diciendo: «No molestes al niño, Andrew», o «Estoy segura que Diggory no quiere oír de eso», o también «¿Qué te parece, Diggory? ¿No te gustaría salir al jardín?». «¿Qué clase de cosas intenta decirte?». «No lo sé, nunca llega a decirme nada. Y todavía hay más. Una noche, mejor dicho, ayer por la noche, cuando pasaba por delante de la escalera que conduce al desván para ir a acostarme, y por cierto, no es que me guste mucho pasar por delante de esa escalera, estoy seguro de que oí un alarido. A lo mejor tiene una esposa loca encerrada ahí arriba».
Sí, yo lo he pensado. O quizás es falsificador de billetes. O tal vez de joven fuera pirata, como el que sale en los principios de la isla del Tesoro, y ahora se viene obligado a esconderse de sus antiguos camaradas. ¡Qué emoción! Reclamó Polly. No sabía que tu casa fuera tan interesante. Quizá tú la encuentres interesante, refunfuñó él. Pero ¿no te gustaría si tuvieras que dormir allí? ¿Qué te parecería permanecer despierta en la cama mientras oyes los pasos del tío Andreu avanzando sigilosamente por el pasillo hacia tu habitación? Y tiene unos ojos horribles. Así fue como Pony y Diggory se conocieron. Y puesto que acababan de empezar las vacaciones de verano y ninguno de ellos se iba a la playa aquel año, se veían casi a diario. Sus aventuras se debieron en gran medida a que fue uno de los veranos más lluviosos y fríos que había habido en muchos años, y eso los obligó a realizar actividades de interior. Se las podría llamar exploraciones caseras. Resulta maravilloso lo mucho que se puede explorar con el cabo de una vela en una casa grande, en una hilera de casas. Hacía tiempo que Polly había descubierto que si se abría cierta portecita del desván de su casa, se encontraba el depósito de agua y un lugar oscuro detrás de él al que se podía acceder trepando con un cuidado. El lugar oscuro era como un túnel largo con una pared de ladrillos a un lado y un tejado inclinado al otro. Y en el tejado había pequeños retazos de luz entre las tejas de pizarra. Aquel túnel no tenía suelo. Había que pisar de viga en viga y entre ellas no había más que una capa de yeso. Si la pisabas, ésta cedía y te precipitabas a la habitación situada debajo. En el trozo de túnel que había justo al lado del depósito, Polly había acondicionado una cueva contrabandista y había subido pedazos de lajas viejas de embalaje y sillas de cocina rotas y cosas por el estilo. Y lo había esparcido toda en una viga de entre una viga y otra para crear un pedazo de suelo. Allí guardaba un cofre que contenía distintos tesoros, un cuento que estaba escribiendo y por lo general también unas cuantas manzanas. A menudo había bebido en aquel lugar algunas que otras botellas de gaseosas de jengibre, y las botellas viejas contribuían a dar al lugar un aspecto de una cueva de contrabandistas. A Diggory le gustaba bastante la cueva, a pesar de que Polly no le permitía ver el cuento. De todas formas, él estaba más interesado en explorar. Oye, le dijo un día, ¿hasta dónde llega este túnel? Quiero decir, ¿acaba donde termina tu casa? No, respondió Polly. Las paredes no llegan hasta el tejado, siguen adelante, no sé hasta dónde. En ese caso podríamos ir de un extremo al otro de toda la hilera de casas. Pues claro, asintió ella. Y espera, ¿qué? ¿Podríamos entrar en las otras casas? Sí, y nos encerrarían por ladrones. No, gracias. No te pases de listo. Pensaba en la casa situada al lado de la tuya, del otro lado de la tuya. ¿Qué le pasa? Pues que está vacía. Papá dice que ha estado vacía desde que llegamos aquí. En ese caso, supongo que deberíamos echarle un vistazo, dijo Diggory. Estaba mucho más entusiasmado por lo que reflejaba su comentario, pues desde luego pensaba igual ¿qué habrías hecho tú en todas las razones por las que la casa habría permanecido vacía durante tanto tiempo? Lo mismo le sucedió a Pony. Ninguno de los dos mencionó la palabra encantada, y ambos pensaron que una vez hecha la sugerencia no podían echarse atrás. ¿Lo intentamos ahora? Preguntó Diggory. De acuerdo. No tienes por qué hacerlo si no quieres, indicó él. Si tú te atreves, yo también, respondió ella. ¿Cómo sabremos que estamos en la casa que nos interesa? Decidieron que tendrían que salir al desván y recorrerlo dando pasos tan largos como los que mediaban entre una viga y la siguiente.
Eso les daría una idea de cuántas vigas tenían una habitación. Luego calcularían unas 4 más para el pasillo entre los dos desvanes de la casa de Polly y a continuación el mismo número que en el desván para la habitación de la criada. La operación les proporcionaría la longitud de la casa. Cuando hubieran recorrido 2 veces aquella distancia, habrían llegado al final de la casa de Diggory. Cualquier puerta que encontraran después de eso los conduciría a un desván de la casa vacía. Pero no creo que esté vacía del todo, declaró Diggory. ¿Ah, no? Creo que alguien vive allí en secreto, alguien que entra y sale solo por la noche, con una linterna sorda. Probablemente descubriremos a una banda de criminales peligrosos y obtendremos una recompensa. No tiene sentido que una casa esté vacía tantos años si no es que oculta algo misterioso. Papá pensaba que la culpa era de los desagües, comentó la niña. Bah, a los adultos siempre se les ocurren explicaciones aburridas, respondió su compañero. Ahora que hablaban a la luz del día y en el desván, en lugar de a la luz de las velas en la cueva del contrabandista, parecía mucho menos probable que la casa vacía estuviera encantada. Una vez hubieron medido el desván, tuvieron que conseguir un lápiz y efectuar una suma. Al principio los dos obtuvieron resultados distintos, y cuando por fin coincidieron sus sumas, no es muy seguro que los cálculos fueran correctos, ya que tenían mucha prisa por iniciar la exploración. No debemos hacer el menor ruido, dijo Polly, mientras volvía a trepar por detrás del depósito. Debido a la importancia de la ocasión, tomaron una vela cada uno, pues Polly tenía una buena provisión de ellas en su cueva. El lugar estaba muy oscuro, polvoriento y surcado por numerosas corrientes de aire. Avanzaron de viga en viga sin decir una palabra, excepto cuando se susurraron el uno al otro. Ahora estamos frente a tu desván. Oh, sin duda hemos recorrido ya la mitad de nuestra casa. Por suerte, ninguno tropezó ni se apagaron las velas, y por fin llegaron a un lugar donde se distinguía una puertecita en la pared de ladrillos de su derecha. Desde luego, no había ni cerrojo ni picaporte en aquel lado, pues la puerta había sido construida para entrar en el túnel, no para salir, pero había un pestillo, como los que suele haber en la parte interior de las puertas de las alacenas, que estaban convencidos de poder abrir. ¿Lo hago?, preguntó Diggory. Si tú te atreves, yo también, contestó Polly, tal como había dicho antes.